Gracias, Eugenio. A ver, bueno, el tema de la charla tiene que ver con esto de los parásitos mentales, que es el tema también de mi libro reciente. No sé si lo han leído, ¿alguien lo ha leído ese? Ya. Algunos lo leyeron, los otros todavía lo van a leer. Pero háganlo, porque la verdad es que hice un gran esfuerzo por sintetizar ideas fundamentales del pensamiento liberal en lo que es filosofía política y refutar al mismo tiempo ideas que son progresistas, ¿no? Entonces, una buena síntesis, una buena introducción, como lo es el economista callejero para economía, esto es para las otras ideas, ¿ya? Aquí van a haber varios temas polémicos que vamos a tocar. Y miren, a ver, esto, ahí está, la idea original de que ciertas creencias, esto es importante que lo sepan, ¿no es cierto?, se instalan en el cerebro como parásitos neuronales. La encuentran ustedes en un libro de Richard Dawkins, ¿lo ubican? Es uno de los biólogos más famosos del mundo, inglés o británico, que es profesor en Oxford. Y él escribió un libro, el año 76, que se llama El gen egoísta. Y en ese libro, Dawkins explica que las ideas, las creencias, se instalan en tu sistema nervioso, en el cerebro, ¿ya? Y que además se replican de cerebro en cerebro. O sea, ustedes pueden contagiar a otra persona con sus ideas, ¿ya? Igual como se contagia un virus. Este no es un fenómeno simplemente aéreo, digamos así. Es un fenómeno biológico. Entonces, hay creencias, él dice, deben considerarse estructuras vivas. Estructuras vivas, ¿ya? ¿Alguno vio la película Inception de Leonardo DiCaprio? ¿Cómo abre la película? ¿Se acuerdan cómo Mr. Cobb? ¿Cómo abre la película? Sale DiCaprio, él es Mr. Cobb, hablando, ¿qué dice? Parte con una pregunta, dice ¿cuál es el parásito más resiliente? Y dice, una bacteria, un virus, un gusano intestinal. Y dice, no, una idea. Una vez que tú plantas una idea en el cerebro de una persona, es casi imposible erradicarla. Así que si no le creen a Dawkins, créanle a Leonardo DiCaprio. Bueno, pero yo abro el libro con esa tesis porque nosotros acá nos dedicamos ¿a qué? En la Fundación Progreso, a defender ideas, a difundir ideas. Nosotros queremos que ustedes piensen. El problema con los parásitos mentales es que no te dejan pensar, ¿ya? Entonces, el que usa el concepto de una mente parasitada originalmente es Richard Dawkins. No es ni siquiera Gadsat en su libro La mente parasitaria, que por lo demás no hay ningún plagio de mi libro con el libro de Gadsat, ¿ya? Eso es una imbecilidad que inventó el propedofilia de Baradit y que repitió los zurdos en todos lados y lo volvió a repetir hace poco un desquiciado mental que anda dando vueltas en todas partes y que se pelea con todo el mundo, ¿ya? Y manda amenazas después porque lo quito, ¿ya? ¿Cómo explica Gadsat que por lo demás deber haberle atribuido también a Dawkins esa idea y no lo hace, como yo sí le atribuyo a él? Son patrones de pensamiento, sistemas de creencias y actitudes que impiden pensar con claridad y precisión. O sea, son patrones de pensamiento que les impiden pensar. Es simplemente una programación, así como puedes programar un computador. Se programa tu cerebro para reaccionar de una determinada manera, ¿ya? Que no apunta a esclarecer algún determinado asunto, sino que básicamente a generar un determinado tipo de actitud, un determinado tipo de conducta, ¿no? O respuesta condicionada, ¿ya? Entonces, eso es lo que son neuroparásitos. Así los llama SAT, neuroparásitos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esto es súper importante. Se instalan acá en el sistema nervioso. Están en el sistema nervioso de los seres humanos. No es una cuestión irrelevante, ¿ya? Yo siempre explico que hay creencias que te pueden deprimir. O sea, si tú te convences de que nadie te quiere, de que el mundo y el universo están en contra tuya, ¿ha visto usted a las personas depresivas? O cuando uno mismo ha pasado por fases medias oscuras, ¿cómo piensa?
donde tú vas reforzando esos sentimientos con creencias falsas. Porque obviamente lo más probable es que no es verdad, que nadie te quiere y que eres un loser y que, en fin, nunca vas a llegar a ninguna parte en tu vida y que el universo se conjura para que nada te resulte, ¿no? Y hay terapias basadas en cambiar la forma en cómo la gente se habla. ¿Por qué? A sí misma. Porque así tú rediseñas esos circuitos neuronales. Tú los rediseñas. Y sales de ese hábito que es aprendido y que está en el cerebro, ¿ya? Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Neuroparásitos. El gran Hayek, en su artículo de 1949, Los intelectuales y el socialismo, explicó esto, que él no habló de los neuroparásitos, no llegó a ese nivel de análisis biológico, pero sí señaló con toda claridad que el socialismo era un invento de muy poca gente, intelectuales, y que les había tomado un gran esfuerzo poder esparcirlo a la gente, a las personas comunes y corrientes, a los proletarios, ¿no? Hasta que aparecieran la Janet Jara de este mundo diciendo que querían destruir el capitalismo y todo lo demás que ahora supuestamente no quiere. Pero Cuba es una democracia. ¿Se dan cuenta cómo funciona la mente de Janet Jara? O sea, Janet Jara es el ejemplo de una mente completamente parasitada. Y por eso es tan peligrosa, porque ella representa lo peor de una doctrina totalitaria que tiene como uno de sus ejes fundamentales la mentira sistemática como forma de acción política. Pero estas mentiras sistemáticas son de tal naturaleza que muchas veces ellos no son capaces de distinguir la verdad. Cuando ella dice que Cuba es una democracia, la pregunta es si ella se lo cree o no. Y hay una de dos. O no se lo cree y miente, ¿cierto? Que por último ahí uno podría decir, al menos todavía tiene alguna conexión con la realidad, o peor aún, sí cree que es una democracia. Y no está mintiendo, lo dice legítimamente. Caso en el cual no tiene un gusano en la cabeza, un parásito, tiene una boa constrictor en la cabeza. Por lo parasitada que está. Pero esa gente es extraordinariamente peligrosa porque no puede pensar racionalmente. Están programados como herramientas e instrumentos de la ideología que los ha infectado. Y obviamente todo esto de que soy socialdemócrata es una pose de puro oportunismo político para convencer a la gente que vote por ella el día de mañana si llega al poder y tienen la posibilidad de concentrarlo totalmente en sus manos y aplastarnos a todos, lo hacen. Como lo han hecho en todos lados. Y por eso no es irrelevante que diga que Cuba es una democracia. Porque en realidad ella admira ese modelo. Eso es lo que ella aspiraría para Chile si pudiera. ¿Ya? A ti te va a decir que no acá, porque claro, pierden la elección si dices eso. Pero eso es lo que piensa. Lo mismo que piensa Lautaro Carmona. En cierto sentido son personas con una enfermedad mental. Es que lo son. Están alienados, realmente. ¿Ya? Y eso es lo que... Por eso Jean-François Revel, que había sido comunista, dejó de serlo, se sanó, se desparasitó. Sostiene que el socialismo es un engendro del lado oscuro de nuestra inteligencia. Eso es lo que es. Él dice que es una patología intelectual. Y eso es lo que es. Son patologías. Solo que no solo son, al ser intelectuales necesariamente tienen un correlato en cómo funciona nuestro cerebro, es decir, sobre nuestro sistema nervioso y todo lo demás. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que Irán, en la guerra contra Irak, que fue, ¿cuándo fue? El 80, 81, por ahí, no me acuerdo exactamente. Irán mandaba miles de niños entre 8 o 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 años a los campos minados, a las minas que ponía Irak, caminando sobre las minas, reventando los niños para abrir el paso a los soldados que venían después. De sus niños. Eso lo hacía el Ayatollah Khamenei, el que está ahora. ¿Ya? En nombre de Alá y del triunfo de la religión islámica, de la versión de ellos de la religión islámica. A ese nivel pueden llegar, ¿cierto?, las infecciones patológicas de ideas. ¿Ya? Eso es algo que yo no sé de ningún otro país que haya hecho de esa manera, por lo menos. O de otros grupos que lo hayan hecho
que no estén infectados por alguna patología radical, religiosa o lo que sea. Y un ejemplo clarísimo de... ¿Ustedes han visto la película Alien? ¿Cierto? Que hay como una alien madre que da pare a todas estas otras criaturas infestas. Bueno, Marx es claramente la alien madre. Porque los aliens son parásitos. Si se te meten, ¿cierto? Se te meten y después explotan por acá y te matan. Son parásitos. Fíjense ustedes, y esto es muy interesante verlo, que Marx fue un fraude intelectual. Esto lo dice Bertrand Russell, ustedes lo pueden leer en el ensayo ¿Por qué no soy comunista? Este es un filósofo inglés muy importante del siglo XX, uno de los grandes filósofos probablemente del siglo pasado, que no era libertario, no era conservador, tiene un ensayo que también se llama ¿Por qué no soy cristiano? O sea, es un filósofo que le gusta mucho la izquierda. Pero él tiene un ensayo que dice ¿Por qué no soy comunista? Y acá, ahí está, nosotros lo hemos publicado con FPP, Matea se sacó un 7. Y él dice un par de cosas que hay que recordar para saber también de dónde viene Jara. Ojo, que esto es muy actual lo que estamos discutiendo acá. Él dice que Marx poseía una mente confusa y que su pensamiento estaba casi enteramente inspirado por el odio. Yo les pregunto a ustedes, cuando a ti te mueve solo el odio, ¿puedes ser racional? ¿Puedes tener una capacidad de pensar con claridad? ¿Puedes ser justo? ¿Puedes ser moral? ¿Puedes ser ético? Ni una posibilidad. Y por eso, dice Russell, los principios teóricos del comunismo son falsos y sus máximas en práctica producen un incuantificable incremento de la miseria humana. Pero además dice Russell en ese ensayo que Marx lo que hacía era deliberadamente diseñar sus argumentos tergiversando la realidad para enfurecer a las masas proletarias. O sea que era un mentiroso, era un verdadero fraude intelectual. Lo dice Russell en ese ensayo, ¿Por qué no soy comunista? ¿Ya? Y después habla de la Unión Soviética y de los millones de muertos de la Unión Soviética y todo eso. Este señor refuta, ¿cierto? Destroza, no es el único, hay muchos otros que lo han hecho con Marx, obviamente, pero a mí me parece interesante que sea Russell un pensador al que nadie puede calificar de liberal, ni libertario, ni conservador, ni nada de eso. ¿Ok? Y fíjense ustedes con Marx. Si ustedes se fijan, Marx es un claro caso de infección de patógeno de la que describe Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, donde él dice cuando una idea en la comunidad científica se pone de moda, se contagia como un meme. El que usa el concepto meme es Richard Dawkins. Y el meme se contagia de mente en mente. ¿Ya? Si ustedes... Acá hay un paper muy, muy interesante que se publicó en el Journal of Political Economy, uno de los journals más top allá en Estados Unidos, donde lo que hacen ellos es analizar la cantidad de citas en el mundo académico de Marx. ¿Ya? Marx es hoy el pensador más citado de la historia humana. El más citado solo a nivel de Platón. Ahora, si ustedes lo comparan acá, hicieron una tabla donde lo comparan, la cantidad de citas. Esto es antes de la Revolución Rusa de 1917. Antes de la Revolución Rusa, Karl Marx era un pensador marginal. ¿Ya? Y Marx murió bastante antes que la Revolución Rusa. Era un pensador marginal. John Stuart Mill tenía mucho más citas. Adam Smith tenía mucho más citas que Marx. Herbert Spencer. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Herbert Spencer? Era mucho más famoso que Marx en el mundo académico, por lo tanto en la discusión pública y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre la Revolución Rusa, Lenin y los bolcheviques hacen una tremenda propaganda sobre Marx. ¿Ya? Y como fue un acontecimiento extraordinariamente relevante en el siglo XXI, uno de los más relevantes, entonces Marx pasa a tener un estatus que antes no tenía y hoy es por lejos el más citado, sobre todo en humanidades y ciencias sociales, Karl Marx. Es donde más se cita. ¿Ya? Y entonces todos ustedes que van y estudian carreras de humanidad les lavan el cerebro con los textos de Marx. Y entonces les meten el alien acá, que en vez de salirles por el pecho, ¿no es cierto?, les empieza a comer la cabeza.
Pero yo no digo que esté mal leer a Marx, hay que leerlo. El problema es que te adoctrinan con Marx y no te hacen leer la crítica de Hayek, o no te hacen leer a Bertrand Russell ¿Por qué no soy comunista? No te hacen leer esas cosas. Te hacen leer solo el Manifiesto Comunista o alguna cosa de los ensayos de trabajo asalariado de capital o alguna otra de las cuestiones que escribió él, de las tantas que escribió, de los manuscritos, lo que sea. ¿Ya? Entonces la gente sale adoctrinada. ¿Ustedes creen que en alguna facultad de humanidades les pasan Milton Friedman o Hayek o Mises? ¿O la crítica de Menger al sistema marxiano? No, no se las pasan. No se las pasan porque para la gente de izquierda, no la izquierda socialdemócrata, para los marxistas en general, no importa la verdad, es lo que decía Russell. La verdad no importa. Lo único que importa es el poder. Y tú tienes que mentir sistemáticamente para conseguir el poder. En esa mente parasítica que tienen ellos, lo hacen. No te van a mostrar la otra cara de la moneda. No te van a mostrar los pensadores alternativos. Y si te los muestran, los distorsionan para que cuadre con el diagnóstico que ellos tienen. Aquí ven ustedes este es un Marx. Esta es la cantidad de citas que Marx habría tenido si no hubiera habido la propaganda soviética. Hasta el año 32, o sea, esto después. Y esta es la que tuvo efectivamente. Esto hasta el año 32, una estimación, ¿no? Esta es la estimada y esta es la real. Y acá ustedes ven que se dispara esto. Y esto después es así. Así. ¿Cuántos de acá han oído hablar de Rodbertus? Bueno, así de conocido habría sido Marx. Entonces se contagia esto y hoy día es tan absurdo en el mundo académico que si tú no le rindes pleitesía a Marx y dices, no, si era un gran pensador, se equivocó en cosas, pero era un gran pensador, te miran como si no fueras alguien serio. ¿Un gran pensador en qué? Si uno lee la biografía de Isaiah Berlin de Marx, en realidad lo demuele, de manera elegante, pero lo demuele completamente. Era un tipo, un profeta de una religión, eso es lo que era, de una pseudo-religión. Plagada de parásitos, que infectó después a millones de personas. Y esto es muy importante porque, como no es irrelevante las ideas políticas que uno tenga, tenemos que entrar a criticarlas y a analizarlas, porque tienen efectos sobre la salud mental de las personas. Y aquí ya no estoy hablando de lo que les decía yo, el típico discurso autoflagelante que le pasa a muchas personas, de que son derrotistas, que están deprimidos, que lo único que hacen es hacerse daño con esos discursos, ¿ya? Y que es triste y todos tenemos que tomar conciencia de no caer en eso. Y a todos nos ha pasado, somos seres humanos, pero no tenemos que caer en eso porque son ideas falsas, son ideas mentiras que no nos ayudan, no nos sacan adelante, ¿ya? Pero nuestra psique se acostumbra a eso. Bueno, acá hay un artículo del Economist del año pasado que cita varios estudios. Y este artículo del Economist sostiene que la gente de izquierda, lo acabo de decir en Argentina en un programa de televisión, no sé si lo vieron, y generó un escándalo nacional allá, la gente de izquierda progresista es más triste y tiende a tener más patologías mentales que la gente que es conservative, es decir, la gente que es conservadora o lo que llamamos liberales clásicos y probablemente también los libertarios, aunque un poquito distinto que lo que un conservative en inglés. ¿Ya? Y dice que esto no es solo en Estados Unidos, que esto se da globalmente, en todas partes. La gente de izquierda tiende a ser más triste y tiende a reportar mayores niveles de patologías mentales. ¿Ya? Y dice, acá lo dicen, los progresistas también son mucho más propensos que los conservadores a reportar haber sido diagnosticados con una enfermedad mental. ¿Por qué es esto? Pensémoslo un segundo. ¿Qué es lo que te enseña el progresismo? ¿Qué es lo que enseñaba Marx? ¿Cuál era el sentimiento que motivaba a Marx? El odio, según Russell, ¿cierto? ¿Qué es lo que mueve a los progresistas? La rabia, la envidia, la frustración, la falsa sensación de impotencia. A veces tienen buenas intenciones, por supuesto, también. Pero la idea de que el mundo es un lugar nefasto, horrible, que Greta Thunberg tiene razón y el mundo se va a acabar pasado mañana, ¿ya?
salvo si ella sale con el pañuelo jamás haciendo no sé qué maniobra, entonces ahí capaz que se arregla la cosa, porque parece que el cambio climático ya no le está rentando lo suficiente. Yo siempre consideré tan idiota a la gente que se la tomaba en serio. No, es que había que ser un descerebrado. Yo tuve esta pelea con amigos míos. Hay que ser realmente idiota para tomarse en serio a una pendeja que no sabe nada de ciencia. Y esto no es nada personal contra ella, pero es una mocosa que no sabe nada de ciencia, nunca supo nada de ciencia, que fue utilizada políticamente y que además tenía ella misma problemas serios de salud mental. Y todos la recibían como si fuera, no sé, el nuevo Mesías que venía a salvar al planeta, una cosa delirante. Y ahí ustedes se dan cuenta de cómo funcionan los parásitos mentales. Porque, créanme, el mundo no se va a acabar por el cambio climático. Todo eso no es verdad. No viene un apocalipsis climático, se los digo desde ya. Yo era de los que creía eso porque me había infectado el parásito y después me puse a leer porque mantuve una mente abierta y me di cuenta que era mentira. Ya que hay problemas, sí, pero no se va a acabar el planeta. Si se acaba el planeta va a ser por la inteligencia artificial o alguna de esas cosas. ¿Ya? O porque Janet Jara gana la presidencia de la República. Bueno, esto entonces es súper importante. Acá vamos a entrar a cuestiones que son bastante polémicas, pero reales. Ustedes pueden ver acá, acá le preguntan, liberals en realidad es progresista, ¿cierto? En inglés liberal es alguien de izquierda. Y le preguntan a la gente qué tan satisfecho está con su vida. En este cuadro aquí. Bueno, los hombres de izquierda comparen con los hombres conservadores. O sea, es casi el doble. Y las mujeres de izquierda con las mujeres conservadoras. Las mujeres de izquierda son las menos felices de todas y las mujeres de derecha o conservadoras, pongan el nombre que sea, están el doblemente felices o más en proporción que las mujeres de izquierda con sus vidas. Después, cuando les preguntan qué tan satisfechos están con su salud mental a las personas, estos son los hombres, las mujeres de izquierda y estos son los hombres y las mujeres no liberals, no progresistas. Obviamente, no es que todos en la izquierda sean así y todos no es así, pero hay una tendencia en los grandes números, ¿ya? Y una tendencia marcadísima. Esto es lo que en inglés se está conociendo como the politics of depression, que hay creencias políticas y discursos políticos que lo que hacen es deprimirte. Piensen ustedes en una mujer de izquierda, joven, a la cual la convencen de que su vida es un desastre porque hay un patriarcado que la oprime y que le va a ser imposible salir adelante, todos los hombres son malos, son violadores, etcétera, 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 etcétera. Y muchas terminan creyendo eso. ¿Cómo vas a ser feliz así? Es difícil, ¿o no? Como dijo y si eres mamá el día de mañana y estás casada, que lo más lindo que te puede pasar es tener hijos, eso sí, por eso la especie existe, ¿no? Si nuestras antepasadas 30.000 años atrás hubieran pensado que era tan desagradable tener hijos, probablemente no existiría ninguno de nosotros acá. Todas las especies tienen ese instinto, ¿no? de reproducción. Es parte de la naturaleza de los seres vivos, reproducirse, ¿o no? Bueno, y nuestro cerebro está programado también para eso. Bueno, hay una feminista que el año 63, si no mal recuerdo, escribe un libro que se llama The Feminine Mystique, y ese libro, Betty Friedan, dice que el hogar para las mujeres es un campo de concentración con comodidades. Y que entonces tú como mujer, lo que peor puedes hacer es pensar en casarte y tener hijos, porque eso es tu esclavitud, ese es tu Auschwitz, estar metido con niños a los que tú amas y por los que tú estás cuidando. Es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿No? ¿Y qué hace el feminismo de entonces? Por eso hay el que es pro-natalist feminismo. Hay otra forma de feminismo que es el pro-natalidad, que no significa que no sea legítima la decisión de no tener hijos. Yo no estoy discutiendo eso. Hay gente que puede ser perfectamente feliz sin tener hijos. Pero es falso que necesariamente vas a estar en un campo de concentración, vas a ser amargada, vas a ser infeliz y tú vas a desperdiciar tu vida. Eso es una mentira. ¿Ya? Entonces, por eso ahora tienes este movimiento en Estados Unidos de las feministas pro natalidad, que están como reivindicando el valor de la maternidad para las mujeres también. Algo que es necesario además porque los números de natalidad están pésimos, así que están colapsando la población en todos lados. Entonces, claro, si tú eres de esas mujeres, como la gran mayoría, que de alguna forma sí añora tener una familia, ¿ya? Porque en la encuesta eso es lo que muestran, y después la tienes, pero al mismo tiempo vienes con esta programación de
de que yo estoy perdiendo si tengo familia y el único que se beneficia es el hombre, que es lo que dicen las feministas, incluso ahí vas a probablemente a ser poco feliz. Entonces lo que pasa, por tu sistema de creencias, entonces lo que pasa es que ustedes ven que las mujeres conservadoras terminan teniendo menos problemas de salud mental. Después me interesa saber qué es lo que piensan ustedes, sobre todo las mujeres que están acá. Pero vean ustedes acá en la encuesta y la pregunta de quiénes son las personas más felices con su vida familiar. Las mujeres conservadoras son las más felices de todas. Las que están casadas con hijos. Y con un sistema de creencias de acuerdo a lo que están haciendo. Son las más felices. Y las más infelices son las mujeres de izquierda. ¿Por qué? Y aquí lo explica, este estudio lo explica, que muchas simplemente deciden no tener hijos. O sea, cuando hablas de vida familiar, acá no se refiere a que necesariamente están casados con hijos, sino que hay mucha gente que no tiene hijos, de los que les preguntan. Pero los conservadores tienden a tener una tasa de natalidad más alta. De hecho, se dice que en Estados Unidos los republicanos van a superar a los demócratas al final, porque los republicanos tienen más hijos que los demócratas y todo eso. ¿Ya? Y no es broma. Puede haber algo de eso que sea verdad. ¿Ya? O sea, esto no es irrelevante y no es casual. No es que haya un gen que haga distinta a las mujeres conservadoras de las otras mujeres. No, no, son lo mismo. Y lo mismo con los hombres, somos lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando? El tema que están viendo ustedes hoy, esto no lo tengo en el libro Parásitos Mentales, pero me pareció interesante agregarlo para la discusión que estamos teniendo porque es muy ilustrativo de lo que sobre todo les está tocando a ustedes. A mí también, ¿no? Pero sobre todo a ustedes. Sí, no estamos tan lejos tampoco. Bueno, si ustedes ven, este es un gráfico que refleja la visión ideológica política de hombres y mujeres entre 18 y 29 años, desde el año 2002 hasta el 2020. Y ustedes ven como parte más o menos estaban en una visión muy de centro, muy equilibrada, tanto hombres como mujeres compartían más o menos la misma visión de mundo. ¿Ya? En términos ideológicos, políticos, más o menos había un consenso. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Los hombres y las mujeres empiezan a diverger cada vez más, las mujeres se empiezan a volver cada vez más de izquierda, cada vez más progresistas, cada vez más liberal, digamos, y los hombres cada vez más conservadores. Entonces lo que estás teniendo, no acá en la FPP, porque somos todos liberales clásicos, así que acá este gráfico ha sido una línea recta. Aquí no se aplica. Así que busquen pareja aquí en la FPP nomás. Porque fuera de acá se van a encontrar que son puros zurdos del Frente Amplio, puro Gonzalo Winter, o Cayanet Jara. ¿Ah? Bueno, acá lo que está quedando en evidencia es que hay una radicalización de los sexos, una guerra de los sexos, ¿cierto? Por los sistemas de creencia. Y también hay patógenos intelectuales en el mundo masculino que se meten en lo que se llaman, ¿han oído hablar de la manosphere? ¿Ya? Donde está Andrew Tate y gente así. Obviamente yo no los meto a todos los que meten los zurdos en la manosphere, pero no creo que Andrew Tate sea el mejor referente, aunque tiene razón en varias cosas, pero no creo que sea el mejor referente a la hora de inspirar a hombres jóvenes. Lo que pasa es que los otros se van tan al carajo que al final uno oye a Andrew Tate y dice, qué alivio. Porque los otros dicen, es que si tú le das una pistola para jugar a tu hijo de 5 años, lo estás convirtiendo en un macho opresor de masculinidad tóxica. Ándate al carajo, o sea... Y eso creen los progres. Sí, cuando la Kate Middleton le dio la hija de la princesa, digamos, la mujer de William, le dio a sus hijos unas pistolas de juguete para jugar y todo, fue un escándalo brutal en Inglaterra. Todos los zurdos se volvieron locos. Y ese es un ejemplo. Ya no se pueden marcar los goles porque, ¿no es cierto?, los niños no pueden sufrir porque nadie gana y nadie pierde en esta vida. Y así empiezan con todas esas estupideces. ¿Ah? Entonces, esto sí es un problema. Esto es un problema. ¿Ya? Y aquí necesitamos muchas mujeres que desparasiten a otras mujeres. Porque a nosotros nos van a pescar mucho. Pero las mujeres tienen acá un espacio súper importante de influencia. ¿Ya? Y esto no se trata de que, oye, no, es que el único modelo de vida legítimo es el conservador con 20 hijos. No, no es eso. Es simplemente que tú tengas las herramientas para tomar una decisión racional, informada, sobre el curso de tu vida
y lo que está pasando en tu sociedad. Nada más que eso. Eso es todo. No te convenzan de que actuar de acuerdo a tu naturaleza muchas veces es lo peor que te puede pasar. Porque si ustedes lo piensan, esto lo dice la Susan Pinker, que me parece muy buena, analizando, al final, ¿qué es lo que ha hecho el feminismo? El feminismo lo que ha dicho a las mujeres, le ha dicho a las mujeres es, sean hombres y van a ser felices. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es perseguir el prestigio, el estatus, la plata y el poder. Eso es lo que tienen que hacer y olvídense el resto. Entonces, si son hombres, van a ser felices. Pero resulta que nuestra biología es diferente. Tenemos preferencias distintas porque nuestra naturaleza también es distinta. Entonces, hoy día la presión, de hecho, es más, culturalmente es mucho más a la carrera, la plata, esto, lo otro, más que armar familia. Y eso no significa que esté lleno de hombres con los que vale la pena armar familia. Tampoco estoy diciendo eso. Los hombres también están quedando en un déficit de querer asumir responsabilidad, de salir adelante, están quedando mucho más atrás en un montón de cosas. Entonces es un problema, ¿ya? Y algunos también están abrazando ideas muy duras que no son positivas. Pero aquí ustedes pueden ver un poco la sensibilidad por temas, ¿cierto? De acuerdo a las ideologías, de nuevo. Quienes se definen como feministas, ustedes pueden ver que obviamente muchos... Esto es de 18 a 29, de nuevo, gente joven. Ustedes pueden ver que hay mucho más mujeres. Bueno, y otras preguntas más. Acá hay una que es importante, se ha ido demasiado lejos promoviendo los derechos de las mujeres. Y esto sí ha generado un resentimiento en el mundo masculino porque obviamente, piénsenlo de la siguiente manera, cuando postulas a un trabajo y te dicen que no solo porque eres hombre, cuando hay cuotas especiales para mujeres en un montón de cosas, cuando de alguna manera el rol también tuyo de proveedor y todo se denigra, ya no eres necesario para absolutamente nada, y todas esas leyes de perspectiva de género, que acá en Chile hasta se entrega un premio a los jueces, a las juezas que fallan con perspectiva de género, que en realidad es fallar con perspectiva marxista. Eso es perspectiva de género, es marxismo, ¿ya? Porque básicamente la teoría de que vivimos en un patriarcado sobre el que se funda el capitalismo y que ese patriarcado está hecho nada más que para beneficiar al hombre blanco heterosexual, pero ese patriarcado está hecho para beneficiar al hombre. Por lo tanto, todo el lenguaje está hecho para beneficiar al hombre, todas las instituciones sociales, toda la cultura, todos los valores, todo está hecho para beneficiar al hombre, y por lo tanto la perspectiva de género lo que hace es corregir esa injusticia al poner a la mujer en un rol a priorizar a la mujer, digámoslo, y darle un trato distinto ante la ley, ¿ya? Entonces ya no es aplicar la ley igual para todos, no. Hay una ley que se aplica a unos y otra ley que se aplica a otros, con lo cual tú destruyes el principio de igualdad ante la ley, que es precisamente lo que buscaban los marxistas, lo que han buscado siempre la gente izquierda, en este identitarianismo. Como hay unos grupos que son víctimas de otros, no los puedes tratar todos igual, porque al victimario hay que tratarlo mucho peor, ¿cierto? Y tiene que tener menos derechos, en el fondo. Porque con esto tú equilibras el abuso y la opresión del grupo que oprime, en este caso los hombres. Obviamente todas esas cosas generan resentimiento, está claro, ¿no? Y eso no es positivo. Y bueno, esto tiene consecuencias políticas. Ustedes saben que las mujeres jóvenes votan predominantemente por la izquierda. Los hombres jóvenes en general votan por la derecha. Eso no solo en Estados Unidos, eso es así en muchos países de Europa, en otras partes, ¿no? En Argentina también es así. No sé, acá en Chile yo me imagino que es parecido. No lo he visto. Espero que sea así por si pasa a la segunda vuelta, que tampoco todas las mujeres la apoyen. Y bueno, entonces, esa es como la introducción y el marco teórico, ¿ya? Yo voy a pasar rápido ahora algunos parásitos mentales que trato en el libro. El primero, el de la justicia social. El de la justicia social es uno de los más persistentes y más perniciosos. Y a mi modo de ver, el libro que más influyó en Occidente en el último medio siglo es la teoría de la justicia de John Rawls, que fue un profesor de Harvard, ¿ya? Y este libro es de la década de los 70. Básicamente lo que plantea Rawls, voy a resumir, no voy a explicar toda la teoría porque nos vamos a demorar demasiado, pero lo que plantea Rawls, que a mí me parece problemático en este libro, es que solo las desigualdades que son producto del mérito son justificables, ¿ya? Y aquellas que van en beneficio de los más desaventajados. Ustedes han oído a esta gente que dice, bueno, pero no es tu mérito
lo que te dieron tus padres, entonces no te lo mereces. Esa idea es de Rawls. La gente la repite, pero viene de ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con este argumento? ¿Cuál dirían ustedes que es la debilidad de esta mentalidad? Y nosotros los liberales decimos, la meritocracia nos gusta y entonces lo que no es tu mérito, pero nos referimos a otra idea de meritocracia. ¿Por qué está mal decir que es injusto que tú tengas, no sé, tu papá trabajó, le fue bien en su vida y te heredó plata y propiedades? Y a ti te dicen, pero es que tu herencia no es tu mérito. Porque tú no te la ganaste, se la ganó tu papá. Entonces el Estado tiene que venir y quitarte una parte de eso al menos para compensar a los otros. ¿Cómo? Desde el punto de vista económico, obviamente es una estupidez. Porque castigar la herencia es castigar la acumulación de capital y por lo tanto empobrecer a toda la sociedad. Obviamente, eso es obvio. Sí. Pero hay un problema filosófico, moral, con el argumento. Que también es digno que un padre elija dónde va a ir su herencia y hacia dónde ver su dinero y el fruto de su esfuerzo. Claro, sí, es verdad. ¿Quién decide que es justo? Sí, por ahí va un poco también, más, sí. Hay una canción que dice la justicia social es injusticia fiscal. ¿Es injusticia fiscal? ¡Qué buena! ¿De quién es esa canción? Me parece que es una banda argentina, Los Herederos de Valverde. Los Herederos de Alberdi, claro, sí, lo ubico. Sí, porque Bad Bunny no me imagino que iba a producir algo tan sofisticado. Y menos que se le entienda cuando lo cante. Bueno, sí, el problema es que fundamental es quién define lo que es el mérito y cuándo se tiene y no se tiene. Porque si nace una persona en una familia acomodada, por ejemplo, con plata, pero con una familia desintegrada por conflictos familiares y todo lo demás, y le afecta mucho en la vida, y sin embargo sale adelante. Una persona, una familia con mucho menos recursos, pero perfectamente estable, bien constituida, etc. Que sabemos que beneficia mucho a los niños eso. ¿Quién tiene más mérito si sales adelante? ¿Quién tiene más mérito? ¿Una persona con red social y capital social o una persona con una inteligencia superior respecto de lo que ha conseguido en la vida? ¿Quién tiene más mérito? ¿Es mérito de Lionel Messi jugar como juega? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? O sea, él no tiene ni una condición genética que le favorece jugar mejor que otro. Él nació jugando bien. Él no tiene un talento natural, dirían ustedes. Sí, No tiene talento natural. No, porque es parte del esfuerzo. El esfuerzo de una persona. Ya, pero parte del esfuerzo. ¿Y todos los otros futbolistas que se esforzaron igual que él y no juegan así? Incluso más. ¿Ustedes creen que no hay miles de tenistas que juegan las mismas cantidades de horas o más que las que juegan hoy Djokovic o Roger Federer o cualquiera de ellos y no llegan ni a ser top 20 ni 50? ¿Era mérito de Albert Einstein haber desarrollado la teoría de la relatividad? ¿Hasta qué punto es mérito de Albert? A ver, ¿estamos de acuerdo que Albert Einstein tenía una inteligencia superior? ¿Estamos de acuerdo que eso es genético, en parte? Ya. ¿Qué parte de es mérito tuyo tener una inteligencia superior? ¿Tú fuiste, eligiste, Dios, dame una inteligencia superior y me la gané en una competencia? No. No. El coeficiente intelectual está correlacionado con la genética. Eso se sabe. Lo mismo pasa con el talento natural para algunas cosas. Obviamente Messi no es una persona normal. Yo podría haber jugado la misma cantidad de horas que Messi o más y probablemente no habría llegado a donde llegó Messi. Y hay muchos casos así, de gente que realmente lo hizo. Y no es que Messi haya llegado lejos, es que es el mejor de la historia. O por lo menos uno de los mejores de la historia. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién determina cuánto de lo de Messi es talento de él y cuánto es que lo pudieron llevar al Barcelona desde muy pequeño, que estuviste con padres encima presentes que te ayudaron a salir adelante, que tenías la plata para pagar un montón de cosas, que tenías un talento natural que otros no tienen?
que tiene una estructura física, porque si Messi hubiera medido 2 metros no jugaría como juega, que tiene una estructura física que te permite jugar de esa forma, o Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, no tiene también una cuestión natural. De partida mide, no sé, 2 metros. Difícil si hubiera medido 1,80 m. Yo creo que el mérito de ellos, no sé, de Messi, de Jordan, de Cristiano, no sé, de cualquier deportista en este caso, es que se mantuvieron en ese nivel. No, sí, pero está bien, pero para llegar a ese nivel hay muchas cosas que no dependen de ti. No recuerdo en este momento, pero que dice que el 30 y el 80% del éxito deportivo es genético. Y bueno, no me sorprende para nada. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está el genio? El ser omnipotente, como decía David Hume, el filósofo escocés decía que es tan gigantesca la incerteza del mérito que tú requerirías de un Dios, de un ser superior, para poder determinar quién tiene mérito y cuánto. Es completamente imposible saber quién tiene más mérito que otro. Uno puede intuitivamente saber quién tiene más mérito, pero no puedes saberlo. ¿Y cuál es el problema? Que tú, para cumplir con la tesis de Rawls, tienes que tener un estado centralmente planificado. Si tú sigues una visión estricta de la meritocracia en este sentido objetivo, no en el sentido subjetivo que defendemos los liberales, que el mérito es lo que el mercado determina que es el mérito y punto. En un orden espontáneo donde tú puedes trabajar muy poco, ganar mucho porque tienes mucho talento, lo que sea, y está bien, tú eres dueño de lo que tienes, listo. ¿Ya? Tú necesitarías esa autoridad central, y si tú quisieras que las personas tengan una igualdad absoluta de oportunidades de manera tal de que todo sea su mérito, tendrías que intervenir su genética, tendrías que intervenir su familia, tendrías que intervenir su situación socioeconómica. O sea, en el fondo, lo que tendrías que hacer es un orden que va más allá de lo totalitario. Es un orden completamente homogenizante, ¿ya? Que es solo posible dentro de una matrix. Donde con clones. Donde tú tienes clones, pero que además tienen que tener la misma experiencia de todo desde el primer día. Porque todo lo demás puede alterar básicamente ¿cierto? Si tú te juntaste con una persona que te dio buenas ideas y para sacar adelante un negocio, no es tu mérito que se te cruzó justo esa persona en un café cuando te estás tomando un latte macchiato. ¿O si es tu mérito? No, eso es suerte. Pero además hay otro tema, que el derecho de propiedad en una sociedad libre no puede depender de una noción de mérito, porque eso hace que dependa de lo que la autoridad define que es justo y que no es justo. Y ahí viene la justicia social. Redistribuyamos por justicia social. ¿Ya? El derecho de propiedad depende de que los intercambios hayan sido justos, nada más. Y si yo me hice multimillonario trabajando y le quiero dejar todo a mis hijos, es justo porque yo soy dueño de lo que tengo, simplemente por eso. ¿Y ganarse la lotería es injusto? No, pues, pero no es mi mérito ganarme la lotería. Me puedo haber encontrado el ticket votado. ¿Cuál es el mérito que tengo yo ganarme 100 millones de dólares en la lotería? ¿Que compré el boleto? No es mucho mérito. ¿Cierto? Pero según la teoría de la lotería natural, de que, porque así habla Rawls, la lotería natural, de que tú tuviste más capacidad y naciste en una mejor familia y no sé qué, y hay que corregirlo todo, es injusto que yo me gane la lotería. Que es una cosa bien absurda que dice Rawls. La suerte no es injusta, la suerte es suerte. No es ni justa ni injusta. Y por lo mismo no es injusto que tu papá te herede a ti. Es más, desde un cierto punto de vista es como lo más justo que existe, porque es obligación de los padres y derecho de los hijos darle las mejores oportunidades a sus descendientes y recibirlas de sus progenitores. Es una obligación moral. O sea, sería raro que un padre diga voy a hacer todo lo posible para que mi hijo esté lo peor cuando yo me muera. ¿Ah? Sería un poquito... o sea, indecente, inmoral, ¿no? Los padres se esfuerzan para eso, para que su hijo esté mejor que ellos y darle buenas oportunidades y todo lo demás. Esos son algunos de los problemas que tenemos con el concepto de la meritocracia y la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es una falacia. Nunca ha existido y no puede existir
porque tendrías que establecer un sistema totalitario como nunca se ha visto. Así de simple. Eso no significa que no puedas mejorar oportunidades, que no haya políticas públicas para mejorar oportunidades. Pero la igualdad de oportunidades es otra cosa. Implica que no haya diferencias, que no haya distancias. Y ahí estamos hablando de un orden totalitario, que sería incompatible con el primer principio de justicia de Rawls por lo demás. O sea que todos los derechos que Rawls asigna en el primer principio de justicia, el derecho a la vida, a la libertad y otras cosas, no son compatibles si es que sacamos esas conclusiones de su segundo principio. Por lo tanto, no es que Rawls está defendiendo un orden totalitario, no. Pero si se sigue adelante su visión de la meritocracia, podrías terminar en eso. Los derechos sociales, otro problema más. Esto le encantaba a Fernando Atria. Y lamentablemente los derechos sociales fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este señor, T.H. Marshall, es un sociólogo que escribe esto en la década del 50 en Inglaterra, donde él dice que los derechos sociales son la condición para igual ciudadanía. Esto lo decía Atria en todos lados. Él repetía este texto por todas partes. ¿Ya? Y así como hay igualdad ante la ley, tiene que haber igualdad de educación, igualdad de salud, de pensiones, todo igual. Porque si no, no somos igualmente ciudadanos. Y por lo tanto el Estado tiene que controlarlo todo y tiene que eliminarse el sector privado en todas estas áreas. Y eso es lo que trató de hacer Bachelet en su segundo gobierno. Obviamente no llegó, pero la idea de bajar de los patines viene de ahí. Por ejemplo, lo de destruir las ISAPRE también viene de ahí. Esto lo decía Atria mientras mandaba a su hijo, sabemos, al colegio más caro de Chile, ¿no? Y esto lo dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque esto se incorporó en la Declaración Universal de Derechos Humanos por presión de los países de la órbita soviética. Los países de la órbita soviética, como no tenían cómo competir con el capitalismo burgués en términos de respeto por los derechos individuales, a la libertad de expresión, a la vida y todo eso, hacen una trampa. Y dicen, pero nosotros le damos todas estas cosas gratis a la gente, lo que tampoco era verdad, pero nosotros le damos todas estas cosas gratis a la gente, que son los derechos, no lo llamaban derechos sociales necesariamente, pero porque no usa ese concepto acá, pero son los derechos sociales. Y son derechos que Occidente no les da en el capitalismo de egoístas y de gente, ¿no es cierto?, que persigue su interés y que no hay solidaridad. Entonces queremos meter este artículo. ¿Y por qué? Porque con eso ellos ganan una batalla de propaganda mediática, que es la idea de que son superiores a los occidentales en el respeto de algunos derechos humanos. ¿Qué son estos? Esta es la historia de por qué está ese artículo ahí. No estaba en la declaración original de derechos humanos, que era básicamente una reacción contra todos los genocidios que hemos visto en el siglo XX, la Alemania nazi y todo. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, todo eso está. Bueno, después se meten estos derechos y después vienen los de segunda, tercera generación, o segunda, tercera y otra. Ya no sé en cuántas generaciones van. La cuestión parece la saga de los Avengers. Y si ustedes leen esto, básicamente lo que dice, repetimos, es que todos los individuos tienen derecho a vivir gratis y bien, sin trabajar. Prácticamente dice eso. Fantástico, maravilloso. No, claro, pero es que en el paraíso no hay escasez de recursos. En el paraíso socialista fluyen los manantiales de la riqueza colectiva a chorro lleno, como decía Marx. ¿No? Él usa esa expresión. Después tienen ustedes esta idea del Estado benefactor, que es muy, muy nefasta, y que surge en Alemania de Otto von Bismarck en el siglo XIX. Te lo voy a pasar más rápido, pero lo que dice Bismarck básicamente es que el Estado benefactor, ese que le encanta a toda nuestra izquierda, y en parte a alguna derecha, es muy importante porque con eso tú haces dependiente a la gente del poder político. Y al hacerla dependiente del poder político, porque le estás dando una pensión, porque le estás dando, qué sé yo, asistencia de salud, por lo que sea, tú lo haces manejables por el poder político y dependientes de los que detentan el poder. Y el sistema de pensiones de reparto, al que quiere volver Janet y al que quieren volver todos los socialistas chilenos, es un sistema que inventó el señor Bismarck. Lo inventan los alemanes en el siglo XIX. Es el origen del sistema de reparto que está en casi todo el planeta hoy día. ¿Ya? Y nosotros, en Chile, hicimos la revolución para desmontar
por primera vez en la historia, el sistema de reparto y a pasar a una capitalización individual, que le saca las pensiones a los políticos de las manos y la deja en los individuos y los gestores privados de esos dineros. ¿Ya? Entonces tú ya no dependes de la voluntad política para recibir una pensión. En cambio acá Bismarck lo dice, será una gran ventaja cuando tengamos 700.000 pensionados pequeños obteniendo sus ingresos del Estado. ¿Una ventaja para quién? Si él era canciller, él estaba trabajando para el rey. Bueno, una ventaja para el Estado, para los que controlan el poder. Porque así te tienen domesticado. No son independientes. Si imagínense si el ingreso de ustedes dependiera de mí. Si yo a cada uno le pasara una mesada a fin de mes, yo fuera su única fuente posible de ingreso, ¿qué poder tengo sobre ustedes? Absoluto. Absoluto. Básicamente los convierto en mis esclavos. Si no se mueren de hambre. O hacer lo que quiera con ustedes. Bueno, esa era la idea que tenía este hombre que era un genio político, del Estado benefactor. Y esto fue las bases del Estado nacional, el Estado nazi después. La gente se olvida de que los nazis desarrollaron un Estado benefactor gigantesco. Con lo cual sobornaron, hay un historiador, Goetzali, alemán, que habla de esto, sobornaron al pueblo alemán, en parte, para que los apoye. La gente se olvida de eso. Y por eso Ludwig Erhard, que fue el arquitecto del milagro económico alemán después de posguerra, el que fue ministro de Hacienda y después canciller, dice que lo peor que puede existir es el Estado benefactor, que es el camino a la destrucción completa de la libertad y del bienestar. Entonces, para que ustedes se den cuenta, en el libro está mucho más desarrollado todo. Otro parásito típico es el del neoliberalismo, pero este es uno que pretende hacer ver algo bueno como algo malo. Los otros pretenden hacer pasar cosas malas como buenas. Y es básicamente esta idea de que hay que enterrar el neoliberalismo, como decía Boric. Y si ustedes ven la campaña de Winter, siguió rayando con eso. O sea, no pueden salir del cassette. Y curiosamente la Jara fue más inteligente, se moderó. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada esquina. Que va a ser el retroexcavadora al sistema neoliberal, que esa cuestión ya le fracasó ya con la otra constitución que trataron de hacer. ¿Y el neoliberalismo qué es? ¿Qué es? Esto yo lo he mostrado antes. Fidel Castro tiene un discurso el año 94 donde están agrupaciones de izquierda de todas partes de América Latina. Y entonces están juntos y él dice, mira, nosotros tenemos mucha diferencia, no sabemos bien lo que somos, pero sabemos lo que no somos. No somos. Y lo que no somos es neoliberales, dice. ¿Y qué es el neoliberalismo? Bueno, Castro lo define. Castro, el mentor de Jara y de Bachelet, lo define, dice, es el capitalismo. Cuando tú eres antineoliberal, en el fondo eres anticapitalista. Cuando eres anticapitalista, lo que eres una persona que rechaza categóricamente la libertad individual. Porque se entiende que si tú no puedes disponer de tu propiedad, les acabo de dar el ejemplo, si yo controlo todo, si ustedes no tienen propiedad para disponer, ustedes que se quedan sin libertad. Porque el capitalismo es el sistema que permite que exista la propiedad privada y que las personas tomen las decisiones que quieren tomar su proyecto de vida, ¿no es cierto?, con lo que les pertenece y con lo que son capaces de generar. Y no dependes entonces del Estado. El socialismo, Cuba, es lo contrario. ¿Quién controla todas las fuentes de recursos en Cuba? Los amigos de Janet. Tú en Cuba no puedes hacer nada sin preguntarle a los amigos de Janet. Y tampoco te dejan, porque lo que hay se lo quedan ellos. 900 millones de dólares Fidel Castro acumulados, según Forbes, de riqueza. 900 millones de dólares. El profeta de la igualdad, el ídolo de Michelle Bachelet y de toda esta gente. ¿Ah? Pero no, el problema es el neoliberalismo. Y este es uno de los miserables que más ha estado difundiendo este mito tóxico. ¿Lo ubican? Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Un comunista repugnante. Los peores comunistas no son los nuestros, son esos que viven en Nueva York, hacen clases en Columbia, o en NYU, o en Boston, en Harvard, andan con trajes que cuestan, no sé, $2.000 o 3, y predican y apoyan a todos los delincuentes socialistas que tenemos en nuestra región. Este señor
apoyó abiertamente a Fidel Castro, apoyó a Chávez, apoyó a Morales, apoyó a Correa, apoyó a los Kirchner, que le pasaban mucha plata, y apoyó ¿a quién más? A Gabriel. Él le escribió el perfil de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. Por favor, súper influyente o líderes más destacados. Súper Gabriel Boric. A ver, a Gabriel Boric no lo pescan ni en La Moneda, po. Pero es que no lo pesca nadie. Pero él se los arregló para meter esto porque estaba excitado de que Boric iba a destruir por fin el modelo neoliberal de Milton Friedman y los Chicago Boys. Tiene una entrevista donde lo dice. Estaba excitado, estaba orgásmico Joseph Stiglitz. Orgásmico estaba. Este miserable. El daño que ha causado, ¿no? Y él no paga las consecuencias porque se va a Nueva York. Bueno, ahora van a tener alcalde comunista, así que ojalá que les expropien todo, tal como le gusta a él en Cuba, que les expropien todo al señor Stiglitz. Probablemente a él no, porque va a estar en la nomenclatura. Pero sí, son realmente de lo peor, de lo peor. La izquierda caviar es nefasta. Tenía que mostrarlo porque lo detesto mucho. En serio, es que... Bueno, lo tengo de Punching Ball. Después tenemos la responsabilidad social empresarial, lo vamos a pasar muy corto, y ya estamos terminando. Y esta discusión es muy importante porque viene de la época que Milton Friedman escribe este artículo en el New York Times en 1970 y dicen, miren, déjense de joder. La responsabilidad social del empresario es generar utilidades y maximizar el valor de los accionistas. ¿Ya? No existe otra. No es las áreas verdes, no es, qué sé yo, los recintos deportivos de la gente, no es que los precios de la comida bajen artificialmente, no es ninguna de todas esas cosas. ¿Cuál es el peligro si ustedes sacan a la empresa de su rol específico? Una empresa que produce bebidas. ¿Cuál es el peligro si la empresa que produce bebidas empiezan a exigir otras cosas que no tienen nada que ver con lo que supuestamente tiene que hacer la empresa? ¿Mm? Sí, pero hay algo más general todavía. ¿Cómo? Bueno, en el peor de los casos, claro, dejarían de hacer bebida y con eso se muere todo. Pero sí, en parte se empieza... ¿Sabes lo que pasa? Este es el problema. Empieza a desnaturalizarse el rol de la empresa, empieza a fallar porque se dedica a otras cosas, a los recursos, en el incremento de la calidad o la producción de las bebidas. ¿Ya? Se empieza a politizar la empresa porque empieza a ser un instrumento para intereses del Estado. El Estado empieza a usar la empresa para satisfacer fines que le corresponde definir al Estado con políticas públicas, con el Parlamento, lo que sea. No le corresponde a una empresa que produce bebidas, ¿cierto? Más allá de cierto nivel de regulaciones, estar preocupado de si hay un gimnasio para la gente que vive en la comuna, o de si hay áreas verdes, o si hay esto, si hay lo otro. Ese no es el rol de la empresa. Además, para eso paga impuestos, para que estos inútiles que se roban todo hagan esas cosas. ¿Cierto? ¿Por qué desde el día de mañana no les puedes pedir que construyan hospitales con cargo? ¿Y quién lo paga eso? ¿Ustedes creen que es gratis? Sí, en parte le afecta a los dueños, pero los dueños tienen menos plata para invertir, se generan menos empleos. O no puedes mejorar los procesos productivos, no puedes pagarle mejores salarios a tus trabajadores. Eso no es gratis. Entonces lo que hacen los políticos es una estatización suave de la propiedad privada. Porque te empiezan a decir a ti que tú cumplas roles que son propios del Estado. ¿Le corresponde a las empresas estar fiscalizando si un proveedor pagó los impuestos o no? No. No le corresponde tampoco fiscalizar si un proveedor o un socio, lo que sea, está cumpliendo las leyes laborales. ¿Se acuerdan ustedes del caso? ¿Qué fue que fue tan escandaloso? ¿Una farmacia que cerraron acá? ¿Por qué se acuerdan por qué fue? Fue una cosa así, como... exacto, la entraron a asaltar. Entonces, como no tenía seguridad la farmacia, supuestamente para repeler el asalto, la cerraron. Llegó el gobierno y la cerró. ¿Pero de quién es la responsabilidad de la seguridad en las calles? De esta tropa de inútiles que está gobernando. De ellos es. Ellos son nuestros empleados, no al revés. Y nosotros les pagamos impuestos para que por lo menos podamos caminar tranquilos en las calles. Y lo único que caminan tranquilos son ellos, con toda la plata que se roban después de estar en esas fundaciones truchas que arman.
También lo mismo, imagínate. Entonces Friedman decía en este artículo que los empresarios que promueven esto porque nos faltan, es que, ¿sabes? También son los peores. Estos millonarios, multimillonarios, sobre todo los hijitos de papá, que no construyeron nada, ellos con sus propias manos, contra lo que no tengo ningún problema, pero shut the fuck up. Déjate de joder. Y nos faltan, sí, la responsabilidad social, empresarial y la cuestión, y ellos mismos celebran esto y fomentan esto. Porque tienen la culpa de tener demasiado y los otros no. Y Friedman decía, bueno, esta gente que promueve esto está abrazando un socialismo sin edulcorar, dice. Y si tú lo llevas a sus lógicas consecuencias, lo que estamos hablando acá, básicamente la empresa se convierte en una unidad administrada o dirigida desde el Estado para que haga lo que el Estado le impone como carga. Y aquí está todo el tema del calentamiento global, el ESG. Yo tengo todo un artículo, o sea, todo un análisis del ESG. ¿Ustedes saben lo que es eso? Environmental and Social Governance, que tiene que ver con el tema del cambio climático, la energía sustentable, el desarrollo sustentable. Toda esta cuestión, bueno, es todo un fraude. Es todo un fraude. Tengo todos los datos, los últimos papers están demostrando que es falso, que las estadísticas no te dan, que es todo. Piensen ustedes que el índice ESG, para que vean ustedes lo ideológico que es esto, el índice ESG de Philip Morris, que es una tabacalera, es muy superior al de Tesla, que hace autos eléctricos y descontamina el planeta. ¿Por qué? Porque Elon Musk les cae mal. Nada más que por eso. Porque Elon Musk no quiere poner diversidad sexual y toda esa cuestión solamente por ponerla. ¿Verdad? Y este ya estamos terminando. Este es el peor y el más peligroso de todos. Parásito mental. En la diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué es tan nefasto este parásito mental? Que suena increíble. ¿Cómo puede estar en contra de la diversidad, la equidad e la inclusión? Qué mala persona. ¿Cierto? Porque este es el problema de estos discursos. Que la izquierda abraza estas ideas. Y ustedes se recuerdan a George Orwell como él analiza la manipulación del lenguaje por parte de la ideología totalitaria. Y por eso, cuando dicen una cosa que suena bien, en realidad se están refiriendo a todo lo contrario. Cuando Jara dice que Cuba es una democracia, en realidad lo que está describiendo es un sistema comunista. Cuando le decían a Piñera, el Partido Comunista, que violaba los derechos humanos, en realidad lo que estaban atacando era el respeto del Estado de Derecho, porque estábamos persiguiendo delincuentes, ¿cierto? Y cuando niegan que hay violaciones de derechos humanos en Cuba y en Venezuela, dicen que no. Bueno, porque el Partido Comunista no reconoce que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. No sé si la Janet Jara ahora sí, pero no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Que las violaciones de los derechos humanos están produciendo una democracia liberal acá, donde no las hay. Entonces, todo al revés. La diversidad, equidad e inclusión, ¿qué es lo que es? Básicamente es discriminación, inequidad y exclusión. La pregunta es ¿de quién? Hombres, blancos, heterosexuales para partir. O sea, si yo tengo un grupo, ¿cierto? Y les digo aquí falta diversidad, equidad e inclusión. Lo que estoy diciendo es que aquí, si yo los miro a ustedes y digo falta diversidad, equidad e inclusión, lo que estoy diciendo en realidad es que hay muchos de ustedes aquí que están sobrando y tienen que salir. Para reemplazarlos por, yo no veo ningún afrodescendiente acá. ¿Dónde están los afrodescendientes? No hay, ¿cierto? Falta diversidad, equidad e inclusión. Entonces, ¿saben? Como somos 50 personas y tiene que haber por lo menos, no sé, 15% tiene que ser. Entonces, todos ustedes que están en esa esquina, váyanse. Pero si yo soy mejor, tengo más capacidades, me fue mejor en los exámenes, pero es que diversidad, equidad e inclusión no está a favor, qué mala persona. ¿Sí o no? Es lo más repugnante porque, ¿saben? Este parásito apunta a la destrucción de la civilización occidental. Con los otros más o menos se puede convivir. Con este no. Con este no se puede convivir. Esto es lo que Elon Musk llama el woke mind virus, que amenaza a la civilización occidental. Y tiene toda la razón. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en Harvard. Ustedes han visto la pelea que hay entre Harvard y el gobierno de Trump, ¿no es cierto? Que uno podrá discutir algunas formas, pero Trump tiene toda la razón en esto. Vean ustedes el nivel de admisión de Harvard, el décimo, ¿no es cierto?, básicamente de resultado en
en los exámenes de ingreso es el más alto, ¿cierto? Y el 1 es el más bajo. Si tú estás en el décimo decil, o sea, el 10% más capo, que mejores notas sacó, mejor puntaje, y eres blanco, tienes un 15% de, básicamente, de rate de admission, básicamente, ¿no? O probabilidad de ser admitido, si quieres. Si eres afroamericano, tienes un 56%. Después tenés acá, a ver, mira, si eres afroamericano con el tercero, que es bastante bajo, tiene un 5,2% de probabilidades, como blanco un 0,6%. Y como asiático-americano, bueno, los asiático-americanos son los que más discriminan, ¿eh? Te destrozan. En el sexto, como asiático, tienes un 2,5%, como afroamericano casi un 30%. ¿A ustedes les parece justo eso? ¿Y saben cuál es la explicación? ¿De por qué? Ajá. Es que necesitamos inclusión y diversidad. Entonces no importa que tú seas 10 veces mejor que el otro, pero tu color de piel no cuadra, así que te quedas afuera. ¿Y esto se supone que tienen que financiarlo todos los contribuyentes norteamericanos? Porque Harvard tiene un endowment de 40.000 millones de dólares, pero recibe miles de millones del gobierno federal todos los años. Y esto sí que es racismo sistémico. Entonces, ¿qué te dicen? Ellos te dicen que combaten, ellos te dicen que teniendo una tasa de admisión que en el caso, por ejemplo, de los blancos es la mitad de los hispanos a mismo nivel de resultados, ellos están combatiendo el racismo sistémico. Pero si eso es lo que están aplicando ellos. Por eso les digo que esto es el parásito mental que finalmente es todo lo contrario de lo que declara. Porque lo que están haciendo, y esto es inconstitucional, de hecho Harvard perdió un juicio con la comunidad asiático-americana. Perdió en la Corte Suprema. Esto es inconstitucional. Y lo hacen igual. ¿Ya? Lo perdió hace no mucho. Entonces, aquí te dice, por ejemplo, un asiático americano en el cuarto decil más bajo no tiene chances de ser admitido a Harvard, 0,9. Pero un afroamericano tiene un 12,8%. O sea, no, tiene más que incluso un asiático americano en el decil 1, es lo que está explicando. Eso es lo que está diciendo. O sea, en el del cuarto más bajo, si eres afroamericano, tienes la misma chance de entrar que uno que está en el top más alto si eres asiático, americano. ¿Cómo no va a ser racismo eso? ¿Ya? Ahora, para ir cerrando, ¿de dónde viene esto? Y acá yo tengo que dar un día una charla completa porque esto es demasiado profundo y habría que analizarlo con mucho más calma, pero esto es un resumen general. ¿Los reconocen? ¿Quién es este pelado? ¿Y este? Jacques Derrida, Lothiard, Michel Foucault. Estos no sé, pero este sí. En todo caso, eran partidarios de la pedofilia, sí. ¿Cuál es la tesis central del posmodernismo? Estos son los famosos filósofos posmodernos franceses, ¿no? ¿Cuál es la tesis central? Exacto, eso es. No existe la verdad. Con lo cual, me estoy contradiciendo porque tengo que aprender que lo que estoy diciendo es verdad. Pero bueno, ellos, no eran muy rigurosos, sostienen que la verdad no existe, que todo lo que hay es ¿qué? Narrativas. ¿Qué hacen qué? Establecer el poder de unos grupos que dominan a otros. Todo es narrativa. Los estándares de belleza son narrativa. Obviamente el lenguaje es una forma también de construcción social hecho para discriminar y por lo tanto el lenguaje inclusive de los chiques y los niñes, el caramanés, digamos, que es lo más imbécil que yo jamás he oído, todo este lenguaje inclusivo. La ciencia es una narrativa.
La ciencia es una narrativa. Las matemáticas son una narrativa. No es verdad que 2 por 2 necesariamente es 4. No, es una narrativa creada por el hombre blanco heterosexual para marginar y discriminar a otros. Y como las matemáticas son racistas, así se ha planteado en California, entonces a los negros no se les debiera exigir test de matemáticas. No lo estoy inventando. Esto es un hecho. Googleenlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tesis de ellos? Que no existe la verdad. Entonces, ¿qué es lo que es Occidente? Una metanarrativa, nada más. Es una metanarrativa que lo que pretende es afirmar la dominación de quién, fundamentalmente, el hombre blanco heterosexual. Las normas de sexualidad, por supuesto, son otra narrativa. De ahí se sigue que tú no puedas criminalizar la pedofilia, el sexo con niños. ¿Por qué no? Porque si toda una narrativa y no hay una verdad objetiva, no puedes reclamar, punto 1, ni que es inmoral tener sexo con niños, punto 2, ni que es una forma de violación. De hecho, Michel Foucault, el ídolo, el más famoso de todos ellos y el ídolo de toda la izquierda posmoderna y de todo el Frente Amplio, que no lo han leído, pero bueno, los influyó igual. El ídolo de ellos, Michel Foucault, era un hombre, una figura trágica, un hombre homosexual extremadamente promiscuo, que le pagaba a niños en Marruecos o en Túnez, no recuerdo, creo que era Túnez, para tener sexo con ellos en un cementerio. En un cementerio. Pero esto está conforme con su teoría. Ellos escriben una carta para defender a pedófilos franceses, toda esta intelectualidad, incluyendo la Simone de Beauvoir, la madre de todas las feministas, el amante de Jean-Paul Sartre, escriben una carta a todos estos intelectuales de izquierda en la década del 70 para defender a hombres condenados por pedofilia en Francia. Y yo encontré una entrevista que después Foucault dice que, bueno, esto es una forma de marginar y discriminar y todo lo demás, y además sostiene que podría perfectamente ser el niño, estamos hablando de 3 años, 4, 5, o sea, no hay límite de edad, porque dice Foucault textual, no tiene por qué haber límite de edad. Que ellos son los que inician el contacto sexual con los adultos, ellos perfectamente pueden. Eso es la izquierda. Ese es el progresismo. ¿Se acuerdan de la tesis de la Universidad de Chile, el sueño del docente, el del profesor, acostarse con los alumnos? No me acuerdo cómo era el título y el subtítulo, ¿se acuerdan? ¿De dónde creen ustedes que sacó la...? Yo no las he leído, pero estoy seguro que Foucault está citado en todas partes. No me sorprendería nada. No hay lo mismo de Derrida, con su ataque contra la razón y el logocentrismo y todo esto. Todo termina siendo nada más que una construcción social, entonces no tenemos ninguna forma de saber objetivamente qué es lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo. Lo correcto, lo incorrecto, no hay ni una manera. Los derechos humanos, no, construcción social. Entonces, ¿está mal el holocausto? No. La teoría de ellos no tiene por qué estar mal. ¿El asesinato masivo de gente está mal? No, no necesariamente. Pero esto conduce a una cosa bien caótica. Y ellos fueron bien incoherentes. Algunas veces pronunciaban por un lado, después por otro. Pero la esencia de esta filosofía es esa charlatanería de que la verdad no existe. Que es una estupidez. Y que lleva a los resultados más absurdos. Como cuestionar y decir que hay un paper bien famoso que mandó un físico de la Universidad de Nueva York en el año 1996, Alan Sokal, que ya estaba cansado de toda esta charlatanería y mandó un paper a un journal que se lo publicaron y era un paper que lo estaba troleando al journal, donde él decía que el aporte a la astronomía que habían hecho las tribus indígenas, no me acuerdo dónde, era igual de válido que las teorías científicas de Galileo, de Newton, de Kepler, de Einstein y toda esta gente, y que nosotros teníamos una física muy eurocentrista y todo. Y era una cosa de un nivel de estupidez y se lo publican. Pasa el peer review y se lo publicaron. El journal se llamaba Social Text, si no mal recuerdo. Y después eso se repitió con el escándalo del año 2017, que hubo 3 académicos que mandaron a muchos journals papers ridículos también, y se los publicaron todos. Que claro, cuando tú no tienes una idea de verdad, no puedes tener
un criterio para establecer si una cosa está bien o está mal. O sea, si es de calidad o no es de calidad, si es correcto o es incorrecto. Y todo, obviamente, en una jerigoncia, en una jerga inentendible, indigerible. ¿Cómo será que Foucault llegó a decirle a Derrida que era un terrorista intelectual? Porque no se le entendía un carajo lo que escribía. O sea, para que Foucault lo haya encontrado a este, imagínense lo loco que tiene que haber sido. Bueno, yo he leído a Derrida, la verdad es que Foucault se entiende mucho más que Derrida. Bueno, Foucault finalmente termina muriendo de SIDA porque él dice que toda esta campaña de los médicos para que los homosexuales usen preservativo y todo lo demás, con la época empieza ya el auge del SIDA, era una forma de dominación. Entonces era el discurso médico para establecer la dominación de los médicos sobre la comunidad homosexual y marginarla y todo lo demás, y él terminó infectándose con SIDA y terminó muriendo. Claro, porque el preservativo es una construcción social también. Entonces, te lo pongas o no te lo pongas, el resultado es el mismo. Entonces digo, esto es delirante, es desquiciado. ¿Ya? Y por último, bueno, el último parásito mental es este del buen indígena. No sé si vieron la película Apocalipto de Mel Gibson, ¿la vieron o no? Los que no la han visto se las recomiendo. Es muy buena, muy entretenida. Véanla. Porque aquí está esta idea del buen salvaje, el buen revolucionario, de lo que habla Carlos Rangel en ese libro también, que aquí vivían puros angelitos en el paraíso hasta que llegaron los españoles y trajeron la civilización occidental. Y la realidad es que no. Esta es la realidad. Los aztecas asesinaban, sacrificaban de 30.000 a 40.000 personas todos los años, de las tribus aledañas. Los aztecas, los mexicas, los sucesores de los aztecas. Y estas torres de cráneo se han descubierto en Ciudad de México y incluyen niños, mujeres embarazadas, mujeres, de todo. Eso se refleja muy bien en la película de Mel Gibson, aunque en esa película creo que solo se ven hombres que están sacrificando. Pero no, digo, y los incas hacían sacrificios humanos y la situación también de la mujer. Los mapuches, por ejemplo, eran dueños de sus mujeres y tenían varias. Las mujeres eran en la práctica, así lo retrata por lo menos el naturalista Claudio Gay, de 1800 y tanto, donde él explica y dice las costumbres del pueblo araucano y te podía matar, el marido te podía matar, si quería. Y el trabajo lo hacían solo las mujeres, los hombres no trabajaban. Y de hecho, te podía heredar, a ti como mujer te podía heredar el hermano del hombre que sí había muerto. Básicamente no tenía ningún derecho. Así que habría sido fantástico haber vuelto con la constitución indigenista a los usos y costumbres y el derecho consuetudinario de los indígenas en la Araucanía. Y en otras partes, porque en Rapa Nui tampoco es muy diferente. ¿Se dan cuenta de la estupidez? Esta reacción antiooccidental. ¿Y la Loncón ahí celebrando? ¿La Loncón celebrando esto? Cuando ella debería saber cuál era la situación de la mujer en respecto a derechos humanos en el mundo indígena. Y eso fue así en toda América Latina, en todos los lugares, Centroamérica, en todas partes. ¿Ya? Sí, lo que mejor le pudo pasar a América fue la colonización española. El resto son idioteces. Idioteces, esa idea de que acá vivía el paraíso y estaban todos viviendo felices y no había guerras y no había nada. Sí, pregúntenle a todas las tribus cercanas a los aztecas que se sumaron a Cortés precisamente y le decían que preferían ser súbditos de la reina que ser súbditos y ser masacrados por Moctezuma. Eso se lo decían los indígenas a Cortés. Y eso no se muestra en ninguna parte. Y sale el payaso de López Obrador diciéndole al rey de España que pida perdón. No, hasta donde yo me recuerdo, López Obrador tampoco es un apellido azteca. Nosotros somos una mezcla, esa es la verdad. Pero la civilización occidental, con todos los problemas que puede haber tenido alguna vez, es sin lugar a dudas la mejor desde el punto de vista del progreso humano y moral que ha existido en la historia de nuestra especie. No hay ni una duda para mí al respecto. Lo podemos debatir si ustedes quieren, pero yo estoy convencido que es así. Así que, cómprense el libro, léanlo.
y ayúdenme a difundir estas ideas para incitar a la gente. Gracias. Ya. Ya, bueno, muchísimas gracias, Axel, y a todos por prestar atención. Ahora, bueno, vamos a hacer pocas preguntas porque, o si no, se va a enfriar la comida. Entonces, que quede muy claro. Entonces, vamos a ir con 2 presenciales y 2 del equipo online, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero por acá con Rodrigo 2. Adelante. Gracias. Bueno, Axel, muy entretenida la charla. Es interesante verte acá y no por YouTube, por ejemplo. Entonces, yo tenía la duda porque tú criticaste el Estado de benefactores, pero entonces, ¿hasta qué punto el Estado debería dar servicio? Porque, por ejemplo, yo el otro día fui a una charla con un ex ministro de Desarrollo Social y nos contaba cómo en su visión de las políticas sociales, estas debían estar para dar un impulso a la gente más que para generar como una cama. No Sí. sé si entiende el punto. Sí. Desde mi punto de vista, el Estado no debiera proveer absolutamente ningún servicio. Nada. Lo que puedes hacer tú es que lo haga el sector privado y para la gente más vulnerable, ¿cierto? Apoyarlos con un sistema de copago, cofinanciamiento o en el caso más extremo de financiamiento. Pero siempre focalizado o reducido. No es el ideal anarcocapitalista, pero creo que es el mínimo suficiente que es compatible con el liberalismo clásico. Pero que el Estado no tenga ni un colegio, que el Estado no tenga ni una universidad, que el Estado no tenga absolutamente ningún hospital. Porque cuando lo tiene el Estado, lo tienen los políticos. Y si lo tienen los políticos y la red de poder de ellos, los burócratas, funciona pésimo. Ustedes saben que el sector de salud estatal en Chile gasta más por paciente que el sector privado. Y tiene... ¿Cuánta gente en lista de espera? 40.000. Y gente que se muere miles todos los años. ¿Qué están haciendo con la plata? Se la están robando. La roban. Porque esto de las licencias falsas y todo es una forma de robar. Y la despilfarran también, porque como no pierden ellos... O sea, yo si tú me dijeras a mí, oye, ¿cuál es tu programa presidencial? Agarra esa plata que te gastas en salud pública, la divides por paciente y se la pasa y todos están en la mejor ISAPRE del planeta. Y se pueden atender todos en clínicas privadas. Todos. ¿Pero quién no quiere? Los políticos. Porque ahí están sus amigotes, ahí están sus redes de poder, ahí está trabajando la tía, está trabajando la prima, está trabajando la cuñada. Y porque en la izquierda también, cuando gobierna un gobierno de otro lado, le pueden paralizar, ¿cierto?, el sistema de salud, para hacerle presión al gobierno. Entonces, esa es la solución. Y cuando lo aplicamos con nosotros, con el sistema de vouchers, acá en Chile, funcionó bastante bien. Funcionó bastante bien. Con el copago, ¿viste? Y lucro había, y selección y todo lo más, que obviamente lo eliminaron nuestros amigos que tienen a sus colegios en el Verbo Divino, en el Santiago College, y en el San George. Ellos no podían permitir que haya lucro, ni copago, ni selección en los colegios del pueblo. Yo tuve un cruce con la Mariana Elwin en Twitter por este tema. Como egresada de un colegio estatal, público, de villa, de barrio pobre que se llama Las Ursulinas, ella por supuesto, me dijo que yo era un ignorante por postular que el Estado no debía tener ningún colegio. ¿Por qué? Esa es la típica cosa de patrón de fondo. En el caso rural, así como en un colegio en la mitad de la nada, ¿por qué el Estado no podría tener un colegio? Yo no sé si es necesario. Yo creo que si tú das los incentivos suficientes, o sea, es una cosa de Lucas, ¿no? Si tú das los incentivos suficientes para que un gestor privado, un administrador privado pueda armar un colegio, obviamente no por 2 alumnos, porque eso ya no tiene sentido, pero tendría perfectamente la posibilidad de gestionarlo. No si quieres hacer un colegio, a ver, depende de cuántos alumnos tengas. Si tiene, yo crecí en el campo, digamos, o sea, yo crecí en el campo, en el sur. Y me acuerdo que había colegios ahí, pero si tú tienes un número de alumnos suficiente no es un problema. El problema es si tienes muy poco. Bueno, ahí tienes que ver qué es lo que es más conveniente. Si es ofrecer un transporte, con facilidad de transporte para que la gente vaya a algún colegio que está por ahí,
o armar una pequeña escuela que tampoco necesitaría, yo creo, no soy un experto en esto, pero me imagino que no necesitaba un establecimiento de 2.000 metros cuadrados con gimnasio, con un montón de cosas. Yo fui a un colegio privado que yo me gradué de cuarto medio con 3 alumnos. 3 alumnos. Y el colegio entero de kinder a cuarto medio, debemos haber sido 150, de prekinder a cuarto medio. Yo conocía los nombres de todos. De prekinder a cuarto medio. Salíamos en el patio a jugar y agarrábamos, le decíamos cara a velocidad a un cabro que tenía como 5 años que estaba en prekinder y que tenía unos cachetes así inflados, se tiraba por el refalín y ponía una cara así como... Le decíamos cara a velocidad y íbamos a jugar con él. Y lo conocíamos. O sea, el de cuarto medio jugando con el de kinder. Era algo muy lindo porque era una gran familia al final, ¿te fijas? No era una cosa anónima. Y todos los padres se conocían entre ellos y todo. Pero ese colegio no tenía ni un peso del Estado, eran todos los apoderados, financiaban todo. Pero claro, ahí había más medios tal vez. Pero lo otro es cosa de ver un buen copago. Ya. Vamos con una pregunta un poco larga, pero está interesante, sobre todo para el debate. La hace Juan Luis Méndez desde Madrid, España, que forma parte del FPP Online. Dice, hola Axel, quería hacerte esta pregunta que quizás ha sido una constante en tu carrera, pero que últimamente parece cobrar mayor relevancia. En Argentina, el liberalismo que ha surgido ha tenido cierta relación con las ideas conservadoras, influenciado por pensadores que promueven una fusión con una visión más tradicionalista, vinculada a la nueva derecha alternativa y opuesta a muchos principios de la izquierda woke. Sin embargo, algunas tesis de esa izquierda woke, como la libertad sexual o ciertas discusiones sociales, podrían ser compatibles con el liberalismo o directamente no entrar en su campo de acción, ya que este se centra más en los aspectos éticos jurídicos que en los éticos morales. La pregunta, ¿qué opinas de esta alianza actual entre el liberalismo y el conservadurismo? ¿La ves contradictoria, estratégica, necesaria para conseguir el poder? ¿Podría representar una amenaza para las libertades sociales en el futuro? Bueno, ya que muchos de acá se están quedando dormidos, creo que voy a hablar de la libertad sexual. Pronto todos hacen así. Que ese es uno de los temas, ¿cierto?, que se toca más en el conservadurismo, de alguna manera o de manera indirecta. Yo creo que sí es necesaria una alianza porque el conservadurismo que hoy se ve, por lo menos, no es un conservadurismo antimercado, salvo en algunos casos. Antes era antimercado el conservadurismo. Era antimercado, era nacionalista, era proteccionista. Hay algo de eso en Estados Unidos con gente que rodea a Trump. Pero si tú tienes una argumentación racional y bien fundada de lo que implica la libertad, que finalmente son estructuras sociales con tradiciones, que sin familia no hay nada, eso te lo dice Hayek, y hace un análisis real de la naturaleza humana. Por ejemplo, el tema de la libertad sexual. Obviamente todos queremos autonomía, que la gente decida. Nadie puede pretender que el Estado le controle la vida a la gente y le diga lo que puede hacer y lo que no puede hacer en esa materia. Eso es inaceptable. Dicho eso, no significa que tú no tengas una discusión real sobre los alcances que tiene para un sexo y el otro lo que se llama la hookup culture, ¿no es cierto? Esto de sexo inmediato, rápido y próximo, y próximo, y próximo, y próximo. Eso tiene efectos psicológicos, eso tiene efectos sociales, eso tiene efectos. Hay gente que puede andar muy bien con eso, pero hay gente que no anda muy bien con eso. Y sin embargo se convierte en una moda. Entonces, uno puede hablar científicamente sobre estos temas y reconocer que hay aportes del conservadurismo que son valiosos en eso. Sin irse al extremo de que ahora todo el mundo tiene que llegar virgen al matrimonio y el Estado tiene que controlar eso antes que tú te cases. O sea, no. ¿Ya? No estamos hablando de eso, simplemente que sea parte de la discusión que tenemos y no un tabú. Que no sea un tabú y que no te digan de inmediatamente que si tú planteas estos temas, eres un retrógrado, eres un momio, eres lo que sea. Y esto porque efectivamente estamos teniendo problemas de desintegración social complejos en materia de fracaso de formación de parejas y familias. Y eso se está reflejando en parte también en estadísticas de natalidad que son desastrosas. Y no solo en Chile, en todo Occidente y en buena parte del mundo está pasando. Entonces, creo que podemos llegar a
confluencia en muchos sentidos, sí. Perfecto. Recuerden que quedan dos, una acá y otra online, por acá. Buenas noches, Axel. Muchas gracias por la charla. Te quería preguntar, si bien estos son parásitos y tú nos incitas a dar la batalla cultural, en especial basado en estos 7 principios, ¿cómo lo hacemos efectivamente con la gente que ya está infectada? Puesto que hay gente, el ciudadano común chileno, ya ni siquiera el político que se enriquece de estas mentiras, que aunque uno le explique con razones, pues es que no quiere entender y algunos reaccionan incluso de forma violenta cuando se habla de cerrar los colegios públicos, cerrar la salud, lo toman como un ataque incluso personal. ¿Qué hacemos para dar vuelta a esta situación o simplemente esta generación la damos por perdida? Porque si vamos a lo que hemos hecho, es que estamos perdiendo. Yo no estoy tan seguro que estamos perdiendo. Fíjate que hoy la influencia que tienen las redes sociales es colosal. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que era la realidad de Chile en materia de discusión cultural y ideológica cuando yo salí de la universidad. No había nada. Nada. Esto de que estén todos ustedes acá, que les parece más o menos normal, esto no existía. Había un discurso, que era el discurso, en esa época era más moderado, socialdemócrata, que se instalaba, y nadie discutía mucho, y había algunos consensos en torno al sistema económico. Eso es. Después empezó a ganar más fuerza el discurso radical de izquierda. Y nosotros hemos creado la FBP, y había una reacción de otros centros como Libertad de Desarrollo y otras cosas. Pero ahora yo te diría que hay una cantidad de gente joven. Yo siempre me reía porque cuando yo partí, nadie sabía quién era Hayek. Nadie. Y mi broma era, bueno, lo único que conocían era Salma Hayek. Pero a Friedrich Hayek no lo conocía nadie, nadie. Un par de viejos porque había venido a Chile, pero nadie lo conocía. Y hoy día voy a un auditorio, doy una charla frente a 1000 personas jóvenes de la edad de ustedes y todos han oído a Hayek, saben quién es Hayek. ¿Y eso gracias a qué? Bueno, instituciones obviamente como esta, pero a YouTube, a Instagram, a TikTok tal vez, sin volverse adicto, por supuesto, salvo a los videos donde estoy yo hablando, ahí sí. Pero yo te diría que el camino es ese y que lo que yo te estaba mostrando de cómo van divergiendo las creencias de hombres y mujeres, yo diría que la gran pelea es por la gente que todavía no está totalmente convencida y que es la mayoría. Porque yo no creo que la mayoría esté tan parasitada como para ser completamente incapaz de cambiar de opinión. Tienen más sentido común. Pero esta generación, los millennials, digamos, la generación Boric, Winter, Puta. esa gente la damos por perdida, la intentamos hacer. No, a Boric y a 20 démoslos por perdido. O sea, de todas maneras. A Jackson, a toda esa gente, no, yo creo que fue demasiado pito, no, demasiada marihuana, demasiado carrete, no, piscolas muy cabezonas, demasiados días, al final te termina afectando un poco la inteligencia. Ellos sí son de mente completamente parasitada, yo creo que ahí no tenemos nada que hacer con ellos. Puede ser buena onda, tal vez algún día uno carreteando con ellos la pasa bien, ¿ya? Y siempre van a tener para ofrecerte. O sea, no te quepa ninguna duda. Pero no, olvídate. Pero hay un segmento de esa generación que yo creo que se ha dado cuenta de algo. No sé si es mayoritario. Obviamente el núcleo duro no. Pero hay otros que ya se han dado cuenta que estos tipos eran unos chantas, unos mentirosos, que son unos incapaces, etcétera, ¿ya? Y corruptos. Pero en todo caso, es la generación de ustedes en la que yo más esperanza tengo. Las que vienen para abajo son las mejores. Porque es ahí donde se ha podido sembrar de manera mucho más fértil el germen de la libertad, del compromiso con el Estado de Derecho y la verdad, que es lo que dio el triunfo a Milei, con quien he estado yo hace muy poco, ahora en Buenos Aires. Si ustedes ven la votación de Milei, 16 años puedes votar ya en Argentina, 16 a 24 años sacó un 70%. ¿Ya? Y eso es lo que a él le permite dar el salto y ganar la presidencia. Y ahora le va a ir, yo creo, muy bien en las elecciones de octubre, parlamentarias. Y Argentina está cambiando. No podemos cantar victoria antes de tiempo, pero está cambiando. No han logrado hacer el daño que querían hacerle. Y si lo han logrado ellos, ¿por qué nosotros no?
O sea, Argentina no era el país más probable que tuviera una revolución libertaria. Y cambios fundamentales en ese sentido. A mí me da mucha esperanza verlos a ustedes acá. Me da mucha. Porque creo que ahí, de la mano de ustedes, es que vamos a crear el movimiento que permita a Chile sacarnos de encima, ¿no es cierto?, esta cárcel en la que nos está metiendo el Estado y desparasitarnos mentalmente. Ustedes vienen mucho más higienizados, con el cerebro más limpio. Y los otros están muy desprestigiados. Y espero que eso nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Bueno, y si sale Janet Jara elegida presidente, yo ya no sé. Yo creo que me voy a volver un frente amplista más y me voy a poner a fumar porro todos los días, porque es la única manera como voy a soportar mi existencia sobre este planeta. Y lo digo en serio. Ya, vamos con la última pregunta. La hace Sebastián Bucarey, desde Ñuble, San Carlos. Dice, así como los parásitos biológicos invaden principalmente cuerpos debilitados, ¿no será que el comunismo avance en Chile porque nuestra sociedad está culturalmente frágil, sin convicciones ni defensas intelectuales frente a las ideas totalitarias? ¿Qué deberíamos fortalecer primero, la economía, las instituciones o la base cultural? Fíjate que no estoy tan convencido que el comunismo como tal avance, porque lo que hizo Jara fue tratar de disfrazarse de socialdemócrata. Y aparte es tan simpática, tiene esa cara tan sonriente como Bachelet un poco, ¿no? Tiene ese carisma, sin ninguna duda. Lo que la hace más peligrosa todavía. Entonces, si ella hubiera dicho, no, alojado, yo soy comunista y aquí nacionalicemos los medios de producción y todo lo demás, no sale. Pero el tema es la base cultural. Es que la gente piense bien. En Chile ser comunista debería ser definitivamente motivo de vergüenza. Debe ser como un estigma social. Como una persona que no se ha duchado en un año. De la cual todo el mundo sale corriendo y se aleja. Porque el comunismo es un credo totalitario, criminal. Es una filosofía para delincuentes. Eso es el comunismo. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Entonces tenemos que convencer a la gente de que lo que importa es la libertad, la democracia liberal, y que todos estos cantos de sirena, les vamos a regalar esto y lo otro, es básicamente para terminar destruyéndolo, y no solo en la libertad, sino también en su bienestar. Si ustedes creen que va a salir gratis la reforma de pensiones de la ministra Jara y los amigos de Chile Vamos, no va a salir gratis. Ya está subiendo el desempleo femenino, no tenemos plata, el fisco está súper endeudado, no nos va a salir gratis, ¿ya? Tal vez Elon Musk nos arregla el problema con todos los robots que va a sacar Tesla. Él dijo, lo vi en una entrevista hace poco, que él dice que con toda la revolución tecnológica va a haber una explosión de riqueza que el mundo va a ser no decenas de veces más rico, sino miles o cientos de miles de veces más rico. Si eso es así, no va a haber escasez de recursos. Prácticamente. De algunos va a haber, pero no va a haber más Van Goghs, pero va a haber, de todo lo otro va a haber mucho. Pero yo creo que eso se va a demorar un poco, así que no nos arriesguemos y hagamos todo lo posible. Y ustedes, por favor, de convencer a sus familiares, de explicarle a sus amigos, de hacer sus videos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Y sobre todo a las mujeres, por favor. Necesitamos que ustedes se sumen a esta pelea. Necesitamos más mujeres, y no por la cuota, sino que... sí, no es por poner cuota. Necesitamos más voces de mujeres hablándole también a mujeres, diciéndoles despierten, despierten, van a estar mejor, van a estar más contentas con su vida, van a estar mejor, más realizadas, si no se dejan infectar por los parásitos mentales que les venden las tesis y todas estas feministas recalcitrantes que andan dando por ahí vueltas y que cuando le toca que Monsalve es un violador, bueno, se quedan todas calladas. Entonces, eso es muy importante. ¿Ah? Y no se tiñan el pelo lila, no dejen de usar desodorante, por favor. Todas esas cosas son importantes. No entren en la decadencia posmoderna de Foucault, porque el desodorante no es una construcción social. Ya, bueno, un fuerte aplauso para Axel Kaiser. Esta fue la última charla teórica. El jueves tenemos nuestra actividad práctica y para lo online lo tenemos mañana. Así que eso.